La Unión Europea y la defensa de los derechos humanos. Ciertamente muchos jóvenes saben de la labor de la Unión Europea en sus distintas instituciones y organismos en pro de que se cumplan siempre los derechos humanos, no solamente en Europa, sino en cualquier parte del mundo. Y en ese aspecto, pues la actividad que realiza la Unión Europea es enorme. Otra cuestión diferente es que tenga más o menos éxito en sus gestiones de buscar la paz, de buscar la igualdad, la justicia, la solidaridad, etcétera, o de promocionarla, pero lo intenta de todas las formas posibles. El problema es que hay estados que pues, no cumplen los derechos humanos y que, por muchas iniciativas que hay al respecto por parte de la Unión Europea y de otros países del mundo, pues no respetan los derechos humanos. Esa es otra cuestión que también está presente, pero en el fondo hay que reconocer la labor de la Unión Europea. El rey Felipe VI preside en Gijón y Oviedo, hoy y mañana, respectivamente, los actos del Día de las Fuerzas Armadas. Es pues un homenaje también a la labor abnegada y también sacrificada de las Fuerzas Armadas, del Ejército de Tierra, de Mar y de Aire, y en general de las fuerzas de seguridad para estar atentos a posibles ataques, a posibles enfrentamientos armados, a guerras que puedan afectar a España directamente o indirectamente, etcétera, porque la defensa de España, de su territorio, es algo fundamental para todos los españoles y en general también hay que decir que está la UME, por ejemplo, la Unidad Militar de Emergencia, que colabora para apagar incendios y ante catástrofes o desastres naturales como terremotos, etcétera, maremotos, etcétera, y en ese sentido son absolutamente necesarias las Fuerzas Armadas y hay que reconocer su mérito también. El peso de las empresas españolas en Argentina es muy notable, es muy considerable, tanto en el sector de la banca, porque hay varios bancos muy importantes con pues, un alto nivel de negocio, un altísimo nivel de negocio, diría yo, también grandes empresas de telecomunicación, grandes empresas alimentarias, etcétera. Por lo tanto, tiene mucho más que perder Argentina respecto a España que España respecto a Argentina. Y eso parece que el presidente de Argentina y el gobierno de Argentina no lo toma mucho en consideración. En cualquier caso, esperemos que se calme la situación y que al final pues, la situación mejore en el ámbito diplomático y que al final pues, impere la sensatez, la cordura y que no haya ataques continuos por parte de los líderes argentinos contra España, porque están tirando piedras contra su propio tejado en el fondo. En definitiva, veremos lo que sucede. La sensatez de Borrell. Es un gran representante político de la Unión Europea de alto nivel y ha sido ministro socialista español y es una de las figuras políticas más importantes de España y de Europa y del mundo, diría yo. Y se caracteriza por su sensatez, por su sentido lógico, por su profundidad en los análisis y en relación con el problema de la guerra de Gaza, pues dice lo siguiente, Borrell: cada vez que alguien toma una decisión para apoyar a Palestina, Israel lo convierte en un ataque antisemita, algo que es totalmente absurdo. Se puede defender a Israel y se puede defender también a el pueblo palestino, pero Israel pues tendría que tener unas decisiones más comedidas y no ir a una guerra total como es lo que ha hecho con Gaza y con Palestina, o con Gaza o Palestina. En ese sentido, pues sus declaraciones son muy sensatas y muy coherentes y él procura que llegue la paz. Tensión política en España. Realmente es notable la tensión política continua que existe en el ambiente político español, en el Parlamento y en general en los partidos políticos como representación de la población, fundamentalmente en el PSOE y en el Partido Popular, también en otros como Vox, Sumar, etcétera. Y también, por otra parte, está arrancando la campaña electoral de las elecciones europeas, que son las primeras generales que se celebran después de las del año 2023. Y de esa forma se va a ver el pulso político del país, aunque las encuestas del CIS dicen que va a ganar por varios puntos el PSOE al PP, eso está por ver todavía, porque al final lo que es definitivo pues es el resultado electoral. En ese sentido, también habría que valorar la participación política que va a haber, el nivel de abstención que va a existir, y eso puede afectar, lógicamente, a los resultados
de estas votaciones. Felipe González y la amnistía. Realmente la opinión de Felipe González en relación con la ley de amnistía es negativa y considera que es en realidad la voladura del Estado de Derecho, porque plantea una desigualdad inasumible en cuanto a las acciones, las decisiones que toman los ciudadanos. Y en ese sentido no estaba justificado utilizar esta fórmula de la amnistía simplemente para llegar al poder y poder gobernar. Por otra parte, en cuanto a la Carta a la Ciudadanía, publicada y expresada por el propio Pedro Sánchez, según Felipe González, eso no es liderazgo. Y el propio Felipe González no se creía que al final fuera a dejar el poder, algo en lo que acertó, como es evidente. En cualquier caso, hay otros socialistas que tampoco están de acuerdo con la ley de amnistía. Yo creo que, por ejemplo, claramente García Paje y otros dirigentes.